a la gente de Valencia, a veces las paellas también nos salen mal. Por ejemplo, de niño recuerdo que una vez a mi padre se le olvidó echarle azafrán a la paella y la paella quedó rosa. ¿Cómo que rosa? Rosa. Ni amarilla ni blanca. Rosa. Estaba rica, pero era muy raro una paella rosa. Otra vez recuerdo que no había leña de naranjo y la hicimos con leña de pino. ¿Pero qué más dará una leña que otra, si todas hacen fuego? Pues importa, y mucho. Porque la leña de pino hace una llama mucho más fuerte que la de naranjo. La mitad de abajo de la paella fue un socarrado de 2 dedos y la mitad de arriba arroz al dente. ¡Un desastre! En otra ocasión vino un amigo de los que se han ido a vivir fuera y tienen mucha morriña de todo. No quiero una paella de verdad, que allí las hacen fatal. Te voy a hacer una paella en casa de categoría, que como las mías no las hacen por ahí. Fui al mercado de Ruzafa a comprar todos los ingredientes. Judías, bachocons, pollo, conejo, alcachofa de temporada, el tomate rallado a mano y una ramita de romero del camino de Moncada. Que no falte de nada, que mi colega pobrecito vive en Londres. Total, que lo preparo todo de categoría. De molta categoría. Y cuando voy a echar mano del arroz, solo quedaba integral. Lo había previsto todo, menos el arroz. Y con el agua ya burbujeante no daba tiempo a ir a por más. Así que echamos el integral, ajustamos el agua y los tiempos hacia ojo. Y bueno, seguro que en Londres hacen paellas peores. Y estas son algunas de las paellas más desastrosas de mi vida. Y seguro que a ti también te ha salido alguna paella realmente mal. ¿Quieres contárnoslo?